muchas gracias a esta invitación del Colegio de Hemodinamia Colombiano. Soy Ignacio Amat, soy cardiólogo intervencionista en Valladolid, en España, y me han pedido que les haga un pequeño resumen de los distintos proyectos de investigación que estamos realizando con la prótesis balón expandible MyVal. A lo largo de los últimos 3 años, desde que comenzamos a utilizar esta válvula, hemos intentado ir generando evidencias, puesto que desde que estamos teniendo tantas nuevas prótesis que van llegando, sobre todo en los últimos 2 o 3 años, estamos empezando a utilizarlas porque se aprueban comercialmente, pero necesitamos cierta base científica que justifique, más allá de la durabilidad, que por supuesto habrá que explorarla, pues su indicación en ciertos contextos, su indicación en una estenosis aórtica normal, en una valvulopatía aórtica bicúspide, en procedimientos valve-in-valve, en distintas ubicaciones, como la mitral, y eso sería el objetivo de nuestro grupo, justo junto con otros centros, generar la evidencia necesaria para la expansión de esta prótesis en el mercado internacional. Algunos de los proyectos de los que voy a hablar son el estudio MATCHVAL, en el que comparamos la prótesis MyVal con la prótesis SAPIEN 3. A continuación el MATCHVAL, que es un subestudio del primero, en el que hicimos una comparación centralizada de los electrocardiogramas. A continuación el mismo estudio en pacientes de bajo riesgo, puesto que la obtención del marcado CE para su comercialización en Europa se realizó con un estudio MyVal 1 que incluía solo pacientes de riesgo intermedio y alto. Entonces este es el único estudio que hay en pacientes de riesgo bajo. Y en una presentación que haremos posteriormente a lo largo de este congreso, les hablaré de otros aspectos como el alineamiento comisural, el estudio Landmark, la valvulopatía aórtica bicúspide o el implante en distintas localizaciones o en distintas valvulopatías. Vamos ya con el estudio MATCHVAL, que ha sido publicado recientemente en Heart. En esta diapositiva pueden ver los distintos centros participantes en este estudio retrospectivo, en el que el objetivo, como decía al principio de la presentación, era comparar MyVal con SAPIEN 3. En el estudio participaron solo centros europeos, 9 centros europeos, y se incluyeron solo pacientes con estenosis aórtica severa trivalvas, no se incluyeron los bicúspides, que se habían tratado con SAPIEN 3 o MyVal entre los años 2018 y 2020, de manera retrospectiva, como digo, pero en un registro que se había utilizado en todos estos centros, una base prospectiva. El objetivo fundamental era la recogida de datos a corto plazo, Early Clinical Outcomes, y obtener datos a 30 días clínicos, pero también ecocardiográficos. Y de hecho, los ecocardiogramas de los 9 hospitales, y este es uno de los grandes valores de este estudio, se analizaron de manera centralizada en el Core Lab de nuestra institución, de forma que se recibieron sin conocer las 2 personas que analizaban los ecos qué prótesis había recibido el paciente. Esto creo que aporta al estudio un plus de calidad, pese a ser un estudio retrospectivo, ya que se han podido comparar las válvulas, y además teníamos mucha información de las tomografías computarizadas basales, incluyendo el tamaño del anillo, si era excéntrico o no era excéntrico el anillo aórtico, el grado de calcificación, si había calcio extendido hacia el tracto de salida, si había nódulos de calcio, etcétera, etcétera. Toda esta información fue muy útil porque, además de hacer una comparación bruta de los 2 grupos de pacientes tratados con una y otra válvula, pudimos hacer un análisis macheado, ajustando por pacientes que tuviesen similar edad, similar superficie corporal, similar STS score de riesgo quirúrgico, similar fracción de eyección, similar gradiente transaórtico medio en situación basal previo al implante, todos ellos por abordaje transfemoral, también similar grado de calcificación, similar diámetro del anillo aórtico, área y excentricidad del mismo. Es decir, además de la comparación bruta, tenemos una comparación en la que hay un gran ajuste de variables basales que nos permitirá comparar los resultados clínicos de una forma más precisa y, sobre todo, los resultados hemodinámicos, tanto el grado de insuficiencia como los gradientes residuales, ya que anatómicamente están comparados por pares de pacientes con tamaños de anillos muy similares y con otras características que ya he mencionado muy similares. Aquí tienen los centros participantes en el estudio, que son centros españoles e italianos, que es donde fundamentalmente se extendió inicialmente esta tecnología en Europa.
Los criterios de inclusión que dimos a los centros para incluir a todos los pacientes que cumpliesen estas características eran estenosis aórtica severa con una área efectiva de menos de 1 centímetro cuadrado, que hubiese sido aceptada para TAVI por el heart team local del centro, que tuviesen posibilidad de haber implantado tanto SAPIEN 3 como MyVal en estos pacientes y que tuviesen disponibles todas las variables que se usaron en el proceso de macheado, que ya he comentado, la fracción de eyección, los gradientes, las características de la niña. Además de tener disponibilidad de los ecocardiogramas basales y a 30 días, o al menos al alta. En cuanto a los criterios de inclusión, si alguno de los pacientes no tenía las variables por las que íbamos a hacer el macheado o no podía enviar las imágenes, no incluimos ese paciente. En cuanto al primary outcome, el objetivo primario del estudio fueron los gradientes transvalvulares medios, el área valvular aórtica después del implante, la presencia de leak paravalvular y su grado, la presencia de leak central y la presencia de fuga aórtica global, el paravalvular y el central. Y los endpoints secundarios del estudio a 30 días fueron la mortalidad cardiovascular, la mortalidad por todas las causas, infarto de miocardio, sangrados, insuficiencia renal, etcétera, etcétera, las distintas variables que analizamos habitualmente en un estudio de estas características con pacientes TAVI. Vemos ya las características basales de la población incluida. Podemos ver que se incluyeron un total de 416 pacientes, de los cuales 286 se trataron con SAPIEN 3 y 130 con MyVal. Y luego el proceso de matching para hacer pares equivalentes por las características que hemos dicho condujeron a la creación de 103 pares, 103 SAPIEN 3, 103 MyVal. Si vamos a ver en qué había diferencias basales previo a la realización del macheado, nos encontramos con algunas variables que presentaban diferencias importantes, sobre todo no tanto las variables clínicas como las variables anatómicas. Y aquí vemos que el STS score era parecido ya antes de machear y continuaba parecido después. Los trastornos del ritmo también eran parecidos, pero sí que vemos que había algunas diferencias en los tamaños del anillo aórtico, en la excentricidad, 22-20-21, 0-18-0-21, que después de machear se corrigieron en los dos grupos, 21,6 21,5, 0,21, 0,21. También el grado de calcificación antes de machear era algo más elevado en los pacientes tratados con SAPIEN 3, 2.600 frente a 1.900 con MyVal, pero después de la corrección por pares nos encontramos que estaban en torno a 2.000 unidades de Agatston de calcificación, o sea, calcificación severa, ambos grupos. Y finalmente, en fracción de eyección no había diferencias, pero en gradientes sí que había diferencias basales entre SAPIEN 3 y MyVal, y corregimos estas diferencias tras el proceso de macheado de los pacientes. Vamos ya al procedimiento. Como dijimos, todos los pacientes, y aquí ya solo vemos la población macheada, se trataron por abordaje transfemoral. Medimos la profundidad de la prótesis, que era muy similar entre SAPIEN, 4 milímetros de mediana, y MyVal, 3 milímetros de mediana, sin diferencias significativas. Las tasas de pre- y postdilatación, había una tendencia a más predilatación con MyVal, que es algo que clínicamente, en nuestra práctica clínica realmente lo estamos experimentando, se suele predilatar más, aunque no había diferencias en la tasa de postdilatación con una y otra prótesis. En cuanto a complicaciones graves, embolización de la prótesis, rotura de anillo, obstrucción coronaria, taponamiento cardíaco, muerte en el procedimiento, todo esto son variables que ocurren muy infrecuentemente, vemos que ocurren en muy pocos casos, pero en la serie de los casos con MyVal no se produjo en ningún paciente. Probablemente el macheado que hicimos no tiene en cuenta factores como sería la curva de experiencia, etcétera, etcétera. Los centros que usan MyVal venían ya de un aprendizaje con otra prótesis, puede que el aprendizaje se haya hecho con SAPIEN 3. En definitiva, estas diferencias no son significativas, son muy pocos pacientes y no se pueden extraer conclusiones en cuanto a que una válvula sea más segura que otra, y además intuitivamente no parece que tenga mucha justificación. Sin embargo, globalmente el éxito del procedimiento fue comparable entre los dos dispositivos, y donde sí que podemos extraer conclusiones gracias al análisis estadístico macheado es en resultados a 30 días. Lo primero que llama la atención es una tasa de marcapasos menor con MyVal que con SAPIEN 3, 5,8 frente a 15,5% con SAPIEN 3. Luego veremos el estudio en que analizamos más específicamente los trastornos de conducción, pero esta diferencia era significativa.
No había diferencias en otras variables importantes como ictus, daño vascular, sangrado mayor o menor, y había una tendencia estadística a una mayor mayor eficacia clínica y seguridad del dispositivo MyVal, probablemente por este cúmulo de eventos que se concentraban en el grupo SAPIEN 3. Yendo a uno de los objetivos primarios, el hemodinámico, mediante los análisis centralizados de los ecocardiogramas a 30 días, lo que nos encontramos es que el gradiente pico y el gradiente medio eran más bajos con MyVal que con SAPIEN 3. Al igual que los marcapasos, la interpretación que damos a esto es que MyVal dispone de tamaños intermedios de prótesis. Eso quiere decir que probablemente gracias a ello logramos obtener unas áreas valvulares más correctas y también hacemos menos sobreexpansión del anillo, con lo cual probablemente por eso estemos reduciendo la tasa de marcapasos. En definitiva, estas diferencias en gradientes son significativas y vemos que, aunque son pocos casos, hay 4 casos con mismatch prótesis paciente moderada o severa en el grupo SAPIEN 3 y no hay ninguno en el grupo de MyVal. Y esto también es significativo. Y en cuanto a la insuficiencia aórtica, lo vemos mejor en la siguiente imagen. Este es el grupo macheado. Vemos que no hay diferencias significativas en la tasa de insuficiencia aórtica. Si nos centramos en la tasa global, los dos últimos gráficos de barras, vemos que solo hay un paciente con insuficiencia severa en el grupo SAPIEN 3, ninguno moderada, y el resto de los pacientes son 30% leve, 69% nada, mientras que con MyVal no hay pacientes con insuficiencia severa ni moderada, hay un 38% con insuficiencia ligera y un 62,1% sin insuficiencia. En definitiva, son unos resultados prácticamente equiparables en lo que se refiere a insuficiencia aórtica, lo cual es francamente relevante porque hasta ahora ninguna prótesis autoexpandible había logrado demostrar unas tasas de insuficiencia aórtica compatibles con SAPIEN 3 y ahora por primera vez hay una alternativa con unos resultados equivalentes en este aspecto y que a la vez, como vemos a la izquierda, nos ofrece una hemodinámica mejor, con mejores gradientes. En definitiva, desde la aparición de la primera generación de prótesis balón expandibles se han conseguido cada vez mejores resultados, sobre todo en tasa de regurgitación y especialmente si los comparamos con las autoexpandibles, pero el coste que ha tenido el reducir la regurgitación en los dispositivos SAPIEN ha sido un incremento en la tasa de marcapasos. Cuando pasamos de SAPIEN XT a la SAPIEN 3 aumentó la tasa de marcapasos por la falda que incorporaba. Actualmente disponemos de la nueva alternativa, la prótesis MyVal, que ofrece unos resultados similares en insuficiencia aórtica y sin embargo logra mantener unas tasas de marcapasos más bajas, probablemente más parecidos a los que ofrecía SAPIEN XT que los que ofrece SAPIEN 3. Además ofrecen unos resultados de éxito de procedimiento comparables, sin embargo mantiene el dispositivo MyVal unos gradientes medios más adecuados, un mejor resultado hemodinámico global. Y comentaba que a partir de este estudio vimos claro que había que detallar más las diferencias en la tasa de marcapasos, porque cuando he descrito todas las características basales, no he descrito los trastornos de conducción basales. Y es imprescindible ver qué tiene el paciente basalmente para saber si realmente una prótesis causa más trastorno de conducción que otra. Y eso es lo que hicimos con este siguiente subestudio, que francamente supuso un gran trabajo, un gran esfuerzo, porque recogimos todos los electrocardiogramas de todos estos pacientes, no solo con MyVal y con SAPIEN 3, sino también, como ven aquí, con Evolut, Accurate, Pórtico y Allegra, con 4 prótesis autoexpandibles. Recogimos todos esos electrocardiogramas basales al alta y a 30 días para analizar la tasa de marcapasos a 30 días. Encontramos que la tasa de marcapasos global de la población TAVI fue de 15,9%, la tasa de marcapasos con dispositivo MyVal fue del 7,4%, con SAPIEN 3 13,4%, con Evolut 18,5% y aquí era significativamente mayor que con MyVal, con SAPIEN no era significativo en este caso, con Accurate 9,1%, tampoco presentaba diferencias respecto a MyVal, con Pórtico bastante más alta, 29,5%, que sí que era significativo frente a MyVal. No tenemos todavía datos con Navitor, con la nueva generación de Pórtico, y con la prótesis Allegra, que es otra autoexpandible que se utiliza en Europa, de la compañía NVT, había un 22% de marcapasos, que si bien era algo menor que Pórtico, también resultaba significativamente más alto que la tasa de marcapasos con MyVal. Si vamos
viendo los detalles del electro en estos pacientes, cuando analizamos el segmento PR en el electrocardiograma, vemos que antes de implantar la prótesis, esta es la duración del segmento PR, lo normal, como saben, es hasta en torno a unos 200 milisegundos. Nada más implantar la prótesis con todos los dispositivos, y aquí los tienen clasificados por colores, intentando identificarlo un poco con su color comercial. Con todos los dispositivos, decía, se alarga el segmento PR, especialmente aquí vemos con el dispositivo Allegra y también con Sapien, y hay diferencias significativas, pero en el electro del alta la mayoría de esos PRs que se han alargado recuperan bastante, no llegan al nivel que tenían basalmente, pero no hay diferencias significativas con ninguno de los dispositivos frente a MyVal en el alargamiento del segmento PR. Ahora bien, cuando pasamos a la duración del QRS, del complejo QRS en el electrocardiograma de nuestros pacientes, ya saben que para que haya un bloqueo de rama izquierda, o un bloqueo de rama, perdón, tiene que haber una duración del QRS de más de 120 milisegundos para que sea completo. Vemos que todas las prótesis, de nuevo, se prolonga el QRS, especialmente podríamos destacar Evolut, Pórtico y Allegra, pero también hay bastante prolongación con Edwards, con las que menos es con Accurate y con MyVal. Y luego estos pacientes recuperan, pero no llegan a recuperar hasta dejar de haber diferencias significativas. De modo que nada más implantar la prótesis en las primeras 24 horas, el QRS se alarga más con Sapien, con Evolut, con Pórtico y con Allegra que con MyVal. Sin embargo, al alta, como Sapien recupera bastante, como pueden ver, ya no hay diferencias significativas, pero sigue habiéndolas entre MyVal y Evolut, MyVal y Pórtico y MyVal y Allegra. En ningún momento las hay con Accurate. En definitiva, lo que estamos viendo aquí es que los trastornos de conducción no son estáticos, son dinámicos, cambian a lo largo de los siguientes días de los procedimientos, pero claramente hay un impacto en la indicación de marcapasos, y hay tres de las prótesis autoexpandibles, Evolut, Pórtico y Allegra, que ofrecen una tasa de marcapasos superior al resto. Y finalmente, en esta presentación quería hablar también de la experiencia en bajo riesgo. Este es un estudio sencillo en el que simplemente hemos reportado los resultados por primera vez en pacientes de bajo riesgo como MyVal. Es importante tener evidencias. Se publicó recientemente en Catheterization and Cardiovascular Interventions. En este caso, nuestro objetivo fue de nuevo demostrar los resultados clínicos a 30 días en pacientes con estenosis aórtica severa, sí, en pacientes de bajo riesgo tratados con MyVal, y se analizó el funcionamiento hemodinámico, las complicaciones periprocedimiento y a 30 días de acuerdo a los criterios BARC-2. Todavía no se habían publicado los criterios BARC-3. De nuevo, los ecocardiogramas transtorácicos se analizaron de manera centralizada por dos técnicos. La edad media de esta población de bajo riesgo fue de 80 años. Aproximadamente el 50% eran hombres y el 50% mujeres, y si vemos los scores de riesgo, el STS score era 2.4 y el Euroscore 2.2, con lo cual se verifica su bajo riesgo. La mayoría de los pacientes estaban sintomáticos, tenían pese a ser de bajo riesgo, hipertensos el 74%, dislipímicos 56%, con insuficiencia cardíaca 44% de los pacientes, y varios de los pacientes tenían intervenciones previas. La gran mayoría estaban en ritmo sinusal y tenían bloqueo de rama derecha, que es el principal predictor de necesitar marcapasos, el 7% de los pacientes. En cuanto a la función ventricular, la media era normal, 58%, y los tamaños del anillo entraban dentro de lo normal, no eran casos extremos, y se encontraba calcificación moderada o severa en aproximadamente la mitad de los pacientes. En cuanto a los resultados del procedimiento, vemos que la mayoría de los pacientes se trataron con los tamaños estándares o tamaños intermedios, pero no fueron pacientes tratados con tamaños extra grandes de prótesis, que sabemos que los anillos grandes se asocian a mayor riesgo. Un 43% se trató con predilatación, pero la posdilatación solo fue necesaria en un 4%. De nuevo, no hubo complicaciones graves como embolización valvular, oclusión coronaria, etcétera, en esta serie. La tasa de marcapasos en este caso fue en torno al 8%, recordando que había un 7% que tenía bloqueo de rama derecha. La gran mayoría de los que se bloquearon están en ese subgrupo, y hubo un ictus con recuperación parcial dentro de los primeros 30 días.
No hubo ningún caso de fallecimiento, ningún exitus en los primeros 30 días. En cuanto a los resultados hemodinámicos a 30 días, vemos que el gradiente medio resultante fue de 9 milímetros de mercurio, con un área valvular residual de 2,1, y sin otros hallazgos significativos, vemos que no hubo ningún caso de insuficiencia aórtica moderada o severa residual. Y la mayoría de los pacientes pasaron a estar en clase 1 tras el procedimiento. En esta gráfica lo que hemos representado es el grado de sobreexpansión, poniendo las distintas prótesis que se utilizaron y los tamaños de sus anillos. Vemos que en general podemos trazar una línea entre los tamaños y el área, una anilla donde se concentra la mayor densidad de puntos, pero sí que hay algunos puntos que se salen de esa línea que podríamos trazar, que son casos en los que hubo infra o sobreexpansión de la prótesis respecto al valor nominal recomendado, pero no hubo ninguna complicación ni de tipo leak ni de tipo rotura del anillo, con lo cual se hizo en condiciones de seguridad. Hay que destacar que el 14% de los pacientes presentaban un anillo por debajo de 340 milímetros cuadrados, y pese a ello no hubo ningún caso de mismatch moderado o severo. Es decir, en anillos pequeños tampoco hubo este problema, lo cual de nuevo habla a favor de la utilización de tamaños intermedios de prótesis. Ya que vemos representados el gradiente medio y el área valvular aórtica que ya he comentado, y los resultados en regurgitación aórtica, en los que hubo un 4% de insuficiencia moderada grado 2, pero no hubo ningún caso de insuficiencia severa, y la gran mayoría de los pacientes quedaron sin ningún grado de insuficiencia. En conclusión, en este primer estudio First in Man en bajo riesgo con prótesis medieval, los resultados fueron razonablemente buenos y creemos que se puede mantener esta indicación. Muchas gracias.